¿Qué tal? Continuamos con nuestro curso de cálculo de varias variables. Seguimos en la unidad 3, que son funciones de varias variables. Y ahora vamos a ver esta sección que se llama derivada direccional y vector gradiente. Este es un concepto que generaliza el concepto de derivada parcial. Ahora vamos a considerar vectores unitarios y en ese queremos la razón de cambio. El contenido de esta sección es muy compacto, solamente son dos partes. Primero tenemos la derivada direccional, la conceptualización e interpretación. Después vamos a ver lo que se define como el gradiente y finalmente tenemos algunas tareas y actividades de reforzamiento. Pasemos al concepto de derivada direccional. Formalmente, el concepto de derivada direccional está en esta definición, que dice, la derivada de una función de dos variables, para esta definimos la derivada direccional de f en un punto en la dirección de un vector u unitario de esta manera. Nótese que es casi idéntico a como antes. Aquí hay un pequeño cambio donde no ponemos ni x ni y, aquí ponemos el vector dirección. Aquí están las coordenadas de mi vector dirección, ¿sí? Y nótese que aquí yo antes sumaba algo a una de las coordenadas, ahora lo hacemos en ambas coordenadas donde es evaluada f. Y todo el resto es igual, ¿no? Entonces, yo saco la diferencia del nuevo valor, ¿sí? Lo resto del otro valor y lo divido todo entre h, que es el que está haciendo la unidad de tiempo o de cambio, y saco el límite cuando h tiende a 0. Análogamente, si tuviéramos tres dimensiones, yo tengo un vector unitario en tres dimensiones y mi nueva definición de derivada direccional, aquí la derivada direccional con respecto a u en el punto x0, y0, z0, pues nótese que en cada coordenada sumo un factor de mi vector unitario. Aquí está mi factor, ¿sí? Un factor en cada coordenada. Y el resto del valor básico, donde estoy haciendo el pivote, hago esa resta y lo divido entre h. Tomamos el límite cuando h tiende a 0 y esa es mi derivada direccional. Veamos un poco la conceptualización geométrica. Mira, aquí vamos a cambiar un poquito de color para que se note a lo mejor. Ahora está amarillo. Aquí tengo mi vector unitario u, ¿sí? No exactamente está paralelo al eje x, ¿sí? Ni paralelo al eje y. Lo pusimos para acá. Y queremos ver, dice, oye, mira, aquí está mi punto pivote, x0, 0, z0. Evaluamos, ¿sí? Aquí es f de ese punto, ¿sí? Y cuando yo me muevo en esta dirección u, aquí tengo un nuevo punto y tendría esta nueva altura. Entonces dice, oye, si yo saco esta altura, ¿sí? Que es la que corresponde a este punto menos este punto, y la divido entre la razón de cambio de aquí, pues eso es exactamente la derivada direccional. Vectorialmente se escribe así. Bueno, aquí creo que me quedó detrás del dibujo. Veamos un ejemplo. Bien. En este ejemplo, pues es básico y tradicional. Dice, oye, encuentra para esta función f de x, y igual a x cúbica menos 3x más y, menos 3xy más 4y cuadrada. La derivada direccional en la dirección de este vector unitario u, el u ya sabemos que tiene una dirección de pi cuartos, a grosso modo te pide calcular esto, ¿no? Dice, oye, pero no me das el vector unitario u. Bueno, pues acuérdate, usando senos y cosenos podemos encontrar un vector unitario y aquí está, ¿no? Este es un vector unitario que tiene un ángulo de pi cuartos. Y lo aplicamos de aquí a aquí, la definición, de hecho no hemos pensado nada, simplemente la transcribí. Lo que es la sustitución x0, lo que es el a, el b, la h queda igualito y aquí x0 y 0, ¿sí? O sea, de aquí a aquí, nada más sustituir. Hacemos en esta sustitución, ahora sustituimos en la fórmula de f, de esta f, y en la fórmula de esta f, y nos queda esta expresión, ¿sí? En cada, donde haya x y y, ponemos lo que está correspondiente. Análogamente, de este otro lado, al evaluar en f,
Y empezamos a hacer la manipulación algebraica. Simplificando y haciendo la división entre h, nos queda esto. ¿Sí? Ya cuando h tiende a 0, pues es lo único que quedó. Entonces el último me da 51 sobre raíz de 2. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo, similar al anterior, pero aquí te doy un vector W. Bueno, se te pide encontrar la derivada direccional en cualquier dirección, bueno, en cualquier punto, pero en la dirección de este vector W. Pero si tú observas, este vector W no es unitario, entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar un vector unitario. Y lo que hacemos es que de W lo dividimos entre su norma o su magnitud, y ahí está el vector unitario. Y pasamos a sustituir, ¿no? De aquí a aquí, definición pura de derivada direccional. Hacemos la primera sustitución de quién es x0, a, y es 0, b. Tanto ahí como aquí, ¿no? Ahí está. Ahora evaluamos en f. Esta es la evaluación en f. De esta parte y de esta parte, ¿no? Y bueno, lo que sigue siendo un poco de manipulación algebraica y cálculos. Aquí está a detalle los cálculos con una racionalización, etc. No voy a entrar en detalles porque es una manipulación algebraica que has hecho de estas y más complicadas en tus cursos anteriores. Te recomiendo hacerla paso a paso. Y bueno, al final, ese es el resultado final, ¿no? 5/12. Bueno, pues de manera análoga, te encargo hacer este desafío. Y nomás te comento que aquí abajo está la indicación principal de quiénes debes de usar como N1, N2 y N4, 3 y 4. Pasemos ahora al concepto de gradiente de una función. El gradiente de una función viene desde una conceptualización un poco más abstracta y no especificada, pero es como obtener un nuevo dato, se puede decir, de la genética de la función. O sea, algo de lo que es invariante de la función, algo que es intrínseco de la función, que es valioso de ella. Y eso es más o menos lo que quiero decirte con el gradiente. Y bueno, la parte conceptual o definición de lo que es el gradiente es un tanto simple porque dice, mira, el gradiente se escribe así, nabla de f o gradiente de f, como le quieras leer. Y nótese que es algo vectorial. Dice, mira, en la primera coordenada pones la parcial f con respecto a x, segunda coordenada la parcial f con respecto a y. Aquí está escrito de otra manera, la parcial f con respecto a x y más la parcial f con respecto a yj. Aquí está escrito de una manera más explícita y este es el gradiente de f en dos variables. En tres variables se definiría muy análogo, ¿no? Bueno, pues resulta que este es un teorema, que aquí tenemos un teorema que es el teorema más importante hasta ahorita, se puede decir, del gradiente. Que la derivada direccional de f con respecto a u es igual al gradiente de f producto punto por u. Así de simple y directo. Veamos un ejemplo. En este ejemplo, mira, dices, sea esta función y se calcula su gradiente. Así nada más, pues muy simple, pues hay que sacar esa definición de gradiente. Derivamos todo esto con respecto a x, es esta parte de aquí. Todo esto con respecto a y, es esta parte de aquí. Es un ejemplo muy simple. No entro en detalles porque son derivadas simples de antes. Pero este es un poco más complicado. Dice, ahora determine la derivada direccional de esta función, ¿sí?, en este punto en la dirección de este vector v. Es la derivada direccional lo que te están pidiendo, ¿no? Bueno, pues utilizando el teorema anterior, bueno, esto es lo que te están pidiendo, y utilizando el teorema anterior, tenemos que esta derivada direccional que te están pidiendo es equivalente a calcular el gradiente de f, evaluarlo en el punto que nos piden, ¿sí?, en 1,2, y multiplicar producto punto por el vector unitario en esta dirección. Así que tenemos que calcular un vector unitario. Vale, calculemos el gradiente, así de manera directa, pues hay que derivar esta función, esta de aquí, con respecto a x, y la escribimos aquí, esta función con respecto a y aquí está. Si evaluamos este gradiente en 1,2, me sale esto. Ahora, el vector unitario, que es este entre su magnitud, la magnitud de este vale raíz cuadrada de 29,
Entonces, dividimos la magnitud aquí y acá y nos queda esto. Ahora sí ya podemos calcular la derivada direccional en el punto, que es equivalente a esto, que es aquí nada más sustituir por esta fórmula. Bueno, la escribí 2 veces. Aquí escribimos quién es el gradiente, aquí el vector unitario, hacemos el producto punto, acuérdate que hay que multiplicar esta coordenada más, luego por esta coordenada, y nos da esto. Bien, y así calculamos la derivada direccional usando el gradiente. Pasemos a otro. Este ejemplo es un poquito similar a los anteriores, pero ahora tenemos 3 dimensiones. Ahora tenemos que encontrar la derivada direccional de f en este punto en la dirección de este vector b. Pues como hicimos antes. Calculamos el gradiente de f. Derivar toda esta función con respecto a x, derivada de esa función con respecto a y va aquí. Y aquí la derivada de la función con respecto a z. Ahora evaluamos en 1,3,0 y aquí nos da el gradiente en 1,3,0. Bien. Ahora calculemos el vector unitario en la dirección de este vector b, que es simplemente dividir b entre su magnitud, y pues aquí está. Y para calcular la derivada direccional que nos piden, hacemos esto, que es equivalente a esto, que es este producto punto. Entonces, aquí, ¿qué sigue sustituir? Bueno, pues esto, ponerlo aquí. Esto, ponerlo aquí. Bueno, cada quien en sus respectivos lugares. Hacer este producto punto, ¿sí? Que va a ser la suma de 3 cosas, y calcular el final. Con esto cierro la parte del gradiente. Te dejo aquí este desafío para que calcules todo lo que se te indica. Y te vuelvo a aclarar que tienes que usar los valores N1, N2, N3 y N4 que corresponden a tu código de estudiante. Este es otro de los teoremas más muy importantes con respecto al gradiente, y es que tenemos que una función de 2 o 3 variables derivable, el valor máximo de la derivada direccional de f, es exactamente la magnitud del gradiente y se presenta cuando u tiene la misma dirección que el vector gradiente que f. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la demostración es muy simple, pero ¿qué quiere decir esto? Voy a hacer aquí un pequeño dibujo. Suponte que tú por ahí tienes una cierta superficie, ¿sí? Y te colocas en un punto y dices, oye, si yo me coloco en este punto, ¿en cuál dirección hay una pendiente más elevada o más grande, pues? ¿Sí? No tan horizontal. Estos vectores para algunos lados es mucho más grande que para otros, ¿no? Y es lo que dice, tú calculas el gradiente aquí y resulta que te va a decir el mismo gradiente en la dirección donde hay máximo cambio, ¿sí? Y te dice también cuánto es ese máximo cambio. O sea, para dónde puedes decir, para dónde está de bajada, de subida, o para dónde está lo más cambiante desde ese punto. Veamos un ejemplo. En este ejemplo, bueno, consideramos esta función x por e a la y hay que determinar la razón de cambio de f en este punto, en la dirección de ese punto a q, y además calcular la dirección en la que f tiene su máxima razón de cambio, que es el gradiente, y el valor de esta máxima razón de cambio, que es la magnitud del gradiente. Bueno, pues para empezar, para ir de P a Q, necesitamos restar OQ de OP, y aquí está su resta, ¿no? Entonces ya tengo la dirección. Ahora hay que sacar el vector unitario, pues dividimos entre su magnitud y nos da esto, ¿no? Entonces ya con esto tenemos que para calcular esto, que es lo que nos están pidiendo, la derivada direccional en esa dirección de ese vector, pues necesitamos calcular el gradiente en 2,0 y hacer producto punto con este vector u que tenemos arriba. Bueno, pues calculemos el gradiente de f, la primera coordenada, la parcial de f con respecto a x, y la segunda coordenada, la parcial de f con respecto de y. Evaluamos en 1,2 y nos da 1,1. Y bueno, ya con eso podemos calcular fácilmente la derivada direccional. Y cuando dice aquí, para la máxima razón de cambio de f en el punto P, en el vector unitario del gradiente, es la dirección del vector unitario del gradiente, pues lo que hicimos aquí es
decirlo en manera de dirección, sacamos el unitario del gradiente y es la dirección. Y ahora dices, oye, ¿cuál es la máxima razón de cambio? Pues simplemente la magnitud del gradiente. Bien, veamos otro ejemplo y después un fillo. En este ejemplo, que es muy tradicional, se muestra con esta ecuación la temperatura en un punto XY en una región de 3 dimensiones. Está determinada por esta fórmula, a lo mejor la fórmula se calculó experimentalmente, donde T se mide en grados Celsius, XY son las coordenadas en X y Y en metros. Entonces dice, aquí la pregunta es, oye, ¿en qué dirección se incrementa más rápido la temperatura? ¿En dónde está? Hay una razón de cambio de un punto a otro que esté más caliente o más frío, ¿no? En este punto, ya que te colas en este punto, dices, oye, ¿en qué dirección me voy? Hay más cambio más grande de temperatura. ¿Y cuál es la razón de este cambio, no? Pues todo es simplemente reformulación del gradiente. Y lo que hacemos por los conceptos anteriores, pues que esta es la dirección, ¿sí? Que es el gradiente en el punto P, dividido entre la magnitud de ese gradiente, y es donde está la máxima razón de cambio, ¿no? Y esta es la máxima razón de cambio. Pues calculemos su gradiente. Bueno, aquí está la de parcial de t con respecto a x, la parcial de t con respecto a y, la parcial de t con respecto a z. Y al evaluar en el punto P, que tiene coordenadas 1, 1, menos 2, nos da este número. Bueno, más bien este vector. Entonces yo tengo la gradiente de P, de t en el punto P. Oye, ¿cuál es la magnitud de este? Pues resulta que es 4. Entonces la máxima razón de cambio es 4. ¿Y cuál es la dirección? Pues este. Bien. Cerramos esta sección encargándote este desafío y dándote esta lista de problemas. Aquí quiere decir n sub 3, ¿sí? O sea, el tercer dígito de tu código del final al principio. Y pues hay que entregar esos ejercicios, ¿no? Te encargo también estas actividades de reforzamiento, son muy importantes, es para que se consolide tu conocimiento del que está aquí. Cierro este video felicitándote por llegar hasta el final, por seguir cada una de las ideas, detalle a detalle y profundizar en los temas. Te felicito por tu dedicación y de nuevo. Hasta luego.